Bienvenidos una semana más a Banda Aparte. Hoy vamos a analizar Persepolis, una película de animación dirigida por Marjane Satrapi y Vincent Paranut, que está basada en la novela gráfica homónima, también escrita por Marjane Satrapi. Esta película va sobre la historia de una chica iraní. De hecho es autobiográfica, está basada en la historia de la misma Marjane, desde la Revolución Islámica hasta la actualidad. La actualidad nos estamos refiriendo a el momento en el que escribió el cómic, que fue hacia el año 2000. La historia comienza cuando los fundamentalistas toman el poder forzando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a miles de personas. Sin embargo, ella se pone un poco al margen y descubre el punk, el pop, escucha a ABBA, Iron Maiden, mientras su pueblo vive una constante persecución por parte del nuevo gobierno y a su vez la guerra entre Irán e Irak. Como adolescente la envían a Europa a estudiar, donde podrá comparar su cultura con la cultura occidental. La película fue muy bien recibida a nivel de premios, destacando entre ellos el premio del jurado en el Festival de Cannes de 2007 y también la nominación al Oscar a Mejor Película de Animación, aunque aquel año la que se alzó ganadora fue Ratatouille. La estética de Persepolis es muy cruda. Está todo en blanco y negro, a excepción de unas cuantas escenas, donde se diferencia claramente el pasado del presente. El presente es en color, que son estas poquitas escenas a las que me refiero, y el resto es en blanco y negro, ya que la película es contada a través del flashback, de este recurso narrativo que nos presenta un pasado que se está contando continuamente desde el presente. Es una película ubicada entre... La historia se ubica entre los años 80 y los años 90 en Irán. Nos ofrece un paisaje en donde hay una búsqueda de la libertad política y por otra parte también personal de la protagonista. Está muy presente el sufrimiento. Es una película que aunque está tratada desde el cariño, desde la nostalgia, no cae en ningún momento en el victimismo y eso le hace ser una película muy realista. El Marjane Satrapi, tuvo numerosas ofertas de llevar su cómic al cine por parte de estudios de Hollywood, pero lo rechazó todo y prefirió realizar su película en lo que es su segundo hogar, en Francia, teniendo que rechazar a lo mejor a una producción mucho más rica a cambio de tener un poco más de libertad. El resultado es esta película con una animación que, aunque muy alejada de, por ejemplo, los cánones de Disney, cumple perfectamente su cometido, es efectiva y le da un toque de personalidad muy grande a la historia. Una de las cosas más importantes de esta película es la universalidad que transmite, ya que a pesar de contar un hecho autobiográfico, la vida de Marjane, y desarrollarse en un país en concreto, Irán, dentro de unos conflictos históricos bien conocidos, me parece que transmite muy bien su vida, ya que al final es el tema principal, la vida de ella, y me parece realmente importante cómo se ve que desde pequeña va evolucionando y cómo van cambiando sus prioridades. Y me parece realmente interesante también cómo se puede ver en las diferentes edades que se muestran, los diferentes estereotipos de género que están muy marcados. Empezamos en el 78 en Teherán, ella tiene 9 años, y ya desde primeras ella nos dice y nos describe un poco sus intereses con esta frase. Adora las patatas fritas con ketchup, Bruce Lee era su héroe, llevaba Adidas y lo obsesionan dos cosas: depilarse algún día las piernas y convertirse en la última profeta de la galaxia. Aquí vemos perfectamente la influencia de Occidente, sus intereses prioritarios
Y también vemos esa pequeña idea sobre la belleza de entonces, lo de depilarse las piernas. Posteriormente vemos que crece un poco más, que en el país el gobierno de entonces es tremendamente restrictivo y ella lo que busca es con la cultura popular poder desinhibirse de esa sociedad que no le da ningún tipo de libertad. Entonces pues busca sobre todo la cultura musical punk, pero también le gusta el pop, Michael Jackson, ABBA, grupos heavy como Iron Maiden, y entonces a través de esta música sobre todo consigue descargar toda esa rebeldía que le está surgiendo en su interior. Posteriormente viajará a Viena y allí se encontrará con un conflicto también muy importante que tampoco encuentra su lugar, ya que su identidad cultural como mujer iraní está estigmatizada. Sí que encuentra un círculo de amigos pues, con los que comparte ciertos gustos culturales, pero incluso ese grupo de amigos ella se acaba viendo que son elitistas y realmente pretenciosos. Finalmente volverá a Teherán en los 90, ella pues tendrá alrededor de 20 años y bueno, después de haberse llevado grandes decepciones en el amor anteriormente, con varias relaciones, en donde ella pensaba que iban a ser sus amores verdaderos, llega allí, conoce a un chico y enseguida se casa. Y entonces también de nuevo acabará desmintiéndose y se acabarán desmoronando esas ideas que le han intentado inculcar la sociedad, no tanto su familia, ya que además su familia finalmente lo que quiere es que sea una mujer completamente independiente y bueno, todo eso culminará en el final, que acabará ya no solo yéndose del país, sino también dejando atrás muchas de esas ideas que la sociedad ha intentado inculcar, sobre todo esas ideas referentes al género femenino. Y por fin conseguirá intentar ser libre completamente. Como muy bien han indicado Ramón y Raquel, la película y el cómic es una autobiografía donde Marjane Satrapi nos ofrece una identidad propia, una identidad de su cultura, pero también sobre género, como ha indicado Raquel, sobre cómo ella se expresa, cómo ella se siente, es una identidad emocional, sobre cómo vive un hecho histórico fundamental en la historia de su país, Irán, pero también en la geopolítica mundial. Sin embargo, lo hace de una manera muy interesante, puesto que no es una novela histórica, no tiene pretensiones de serlo, más allá de algunos datos históricos o momentáneos, fechas que comenta o indica. Es más una damnatio memoriae, en el término latín, una condena de memoria, puesto que el sujeto principal de esa revolución islámica, el Ayatollah Khomeini, no aparece mencionado en ningún momento. La importancia que tuvo este personaje o la importancia de los elementos religiosos en las movilizaciones en los años 78-79 previos a la revolución que transformaron esa movilización de corte liberal hacia un movimiento fundamentalista islámico, está protagonizada por el Ayatollah Khomeini, que no aparece mencionado ni siquiera. Ni en la película ni en el cómic. Considero que es una intencionalidad por parte de la autora que busca expresar el rechazo de este movimiento político, social y cultural que sufrió Irán a partir del año 79. También expresa esta interesante relación entre la cultura occidental y la cultura iraní a través de la estética de la película. El blanco y negro nos puede enfocar muchos aspectos, nos puede indicar muchos aspectos de la película. Uno puede ser simplemente un flashback, una memoria de una historia que ha perdido la nitidez original y por eso la plantea con los tonos claros del blanco y el negro. Pero también puede ser mucho más. La interpreto como una contraposición entre lo que simboliza el color negro en la cultura islámica y en la cultura occidental, frente al luto de la cultura de Occidente. En la cultura oriental el negro se relaciona con la esperanza, con la salvación, con el profeta. Y esa contraposición blancos-negros nos manifiesta una identidad cultural que se mueve entre apreciar su cultura, apreciar
su país, su religión. Como bien ha indicado Raquel, inicialmente ya buscaba ser la última profeta, pero por otro lado, ese color negro que siempre siempre lleva en los trajes el padre o el tío, simboliza un poco el luto, el duelo, el dolor por la pérdida. Como último elemento anecdótico, mencionaré que la madre de Marjane Satrapi, el personaje, es doblado en la versión original por Catherine Deneuve. La película también nos refleja cuáles son, como bien ha indicado Raquel, los estereotipos de género predominantes en la cultura islámica. Resalto la idea del divorcio, presente en una parte, ya en la parte final de la película, cuando decide romper el enlace matrimonial con su marido. Nos refleja, por lo tanto, la libertad que ya ha alcanzado dentro de su vida, la ruptura finalmente de las cadenas con su religión, pero no con su identidad, algo que su abuela marca muy constantemente a lo largo de su película, y el abandono de Irán hacia Francia, estableciendo por lo tanto un nuevo puente identitario entre el origen y la llegada. En la cultura islámica el divorcio está presente, es factible, normalmente siempre es solicitado por el varón. La mujer tiene unos derechos más limitados y es el varón quien debe solicitar el matrimonio. Creo que existen varias, no soy especializado en la ley, en la Sharia ni en la ley islámica, por lo tanto no sé muy bien cuáles son los mecanismos que se deben llevar para romper un enlace matrimonial, pero uno es bastante habitual, que también está en otras culturas, que es el repudio, ¿no? El abandono de la esposa. En la cultura occidental, en la cultura católica más que occidental, el matrimonio no se puede romper. El repudio en la cultura católica solo se puede hacer si no se ha consumado el matrimonio. Entonces sí se puede anular y romper y repudiar a la esposa. Pero una vez que se ha consumado el matrimonio, la Iglesia Católica lo único que lo reconoce es a través de la nulidad eclesiástica del matrimonio. Pues cuesta bastante dinero porque debes pagar al arzobispado para que envíe esos papeles al Vaticano y que consigan la bula papal. Bueno, y comentan que Rocito Carrasco, la hija de Rocío Jurado, pues su matrimonio con Antonio David, al final buscó la nulidad para que ella se pudiera casar en segundas nupcias a través por la Iglesia Católica. Vaya, pero bueno, que no es algo que tenga comprobado, que es algo que hoy hace mucho tiempo. Como mencionaba Raquel, la cultura se utiliza en la película como una vía de escape para evadirse de la realidad. A veces esta cultura que llega de Occidente no es bien interpretada o llega con interferencias. Uno de los ejemplos es cuando se fabrica esa chupa que pone Punk is not dead, a la que le falta una A. Y incluso lo que ella escucha no es punk, escucha cosas más relacionadas con el pop o el heavy metal, como mencionaba Raquel. Esto es la lista de referencias que yo he encontrado, seguro que se me han escapado muchas. Los Bee Gees, ABBA, Iron Maiden, Michael Jackson, Opus o incluso Julio Iglesias. Y en cuanto al cine, tenemos a Godzilla, Bruce Lee, Terminator e incluso una clara referencia a Rocky. La película, podemos ver por todo lo que han mencionado mis compañeros, que es una película que va sobre una mujer, iraní, que emigra de su país. Así que tenemos un contexto muy claro y nos presenta una película distinta, una película a la que no estamos habituados, una historia lejos de esos conflictos típicos que vemos en el cine de Occidente, porque, por ejemplo, guerras conocidas a través del cine popular, tenemos Vietnam, tenemos la Segunda Guerra Mundial, pero a veces resulta un poco repetitivo siempre ir a los mismos temas, y se agradece que una película como esta haya llegado a tener el nivel de notoriedad que tiene, con todos sus defectos y todas sus virtudes, por supuesto. Esperamos que os haya gustado el programa, gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en la próxima.